Carlos, muchísimas gracias por prestarte a este reportaje. Querido empresario amigo, que aunque no te guste, sos un ejemplo por seguir. ¿Cómo estás? Jorge, ¿cómo estás vos? Acá, por suerte, bien. Estoy iniciando esta charla, que la verdad que es un gusto volver a encontrarte. Bueno, el gusto es mío por varios motivos. Te lo dije fuera de cámara, lo vamos a ir reiterando. Pero lo primero que quiero saber, ¿dónde naciste, Carlos? Yo nací en el año 59, noviembre del 59, en Pigüé, provincia de Buenos Aires. Mi padre, estuve hasta los 5 años en esa localidad. Mi padre trabajaba en una empresa que lo hacía que nos tengamos que mudar cada 2 o 3 años. Terminé la secundaria en San Isidro, Buenos Aires, por el trabajo de mi padre. Y después mi padre se vuelve a ir al interior y yo me quedo viviendo solo en la ciudad de Buenos Aires, estudiando Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires a los 18, 19 años. Y ahí vivo solo, me recibo, trabajo todo el tiempo, me recibo de contador público. Y bueno, y un poquito en esos 10 años de vivir solo, haberme recibido, estar trabajando, da origen a una relación con un señor que se llamaba, o se llama, porque para mí siempre está entre nosotros, Raúl Tomás, que da un poco el nombre a la empresa que hoy presido. Bueno, ahora vamos a seguir con eso. Vamos a tener, como te dije, fuera de cámaras, Dios quiera así sea, una información formativa sobre toda tu vida y sobre toda tu empresa. Pero dijiste algo, Tomás no está, pero está, porque todos los seres que amamos y nos han querido siempre están como mi madre. ¿Tu padre y tu madre viven, Carlos? No. Mi padre se fue en el año 1998 y mi madre en el 2008. ¿Y cómo se llaman, papá y mamá? Mi padre se llama Ulderico, que yo tengo ese mismo nombre también, y mi madre Irma, argentina, que es de Pigüé, mi madre, que tenía en campo en esa zona. Partieron, me tuvieron, cuando escucho a las chicas preocupadas por el tema de ser madre y la edad y demás, mi madre en el año 59 me tuvo a los 43 años. O sea, que tenía una madre que aparte nací en Pigüé, no nací en un centro tecnológico de medicina de la época. Así que bueno, nada, siempre me río con mis hijas y le digo, no se preocupen, tienen mucho tiempo. Qué grande Irma, qué grande la abuela. Y dime, ¿y qué fueron tus padres para vos, Carlos? Para mí mis padres fueron un ejemplo de unidad, de comunicación interna. Era mi padre una persona muy formal, muy recta, y mi madre era muy divertida. Era el regazo que uno iba a buscar siempre para contarle las macanillas que hacía uno en la juventud, cuando yo pensaba que viví con ellos hasta los 17, 18 años y después me quedé viviendo solo, ¿no? Pero durante todo ese periodo la vieja era la contención y el viejo era el que te marcaba la cancha. Qué linda pareja, ¿no? A veces los polos opuestos, como la física y el amor, se atraen, ¿no? Dime, Carlos, ¿tienes hermanos, amigo? Tengo una hermana 2 años mayor que yo, vive en la ciudad de Buenos Aires, se dedicó toda la vida a la docencia, profesora de matemáticas, una excelente profesora. La verdad que de eso hizo una familia con mis 2 sobrinos, y bueno, una luchadora de la educación. Qué bueno eso, de eso vamos a volver a eso. Y claro, no vino una nena a molestar a tu hermana, que se llama María Cristina. María Cristina tuvo un nene con el que jugaba, casi un muñeco, más o menos así, ¿no, Carlos? Sí, eran 2 años, sí. Era como, o sea, tenía la función casi de mi padre, era la que ordenaba, era que había que cumplir mi hermana y mi padre eran los que marcaban la cancha todo el tiempo y mamá era la que toleraba los desvíos, para sintetizarlo. Bueno, vos dirás, pero este hombre, qué periodista loco, no me dijeron de este reportaje, ¿de qué se trata? Y se trata, Carlos, de revalorizar el sentido de la familia, porque entendemos, creo que lo vas a compartir,
Estamos revalorizando el sentido de la vida. Una hermana docente, una maestra, que yo suelo decir palabra sagrada, que de alguna manera, pienso, ha venido a tu vida como empresario, tal vez iluminó sin saberlo, Carlos, esta formación que logras de estudiantes de escuela, 40 escuelas técnicas, haciendo de una empresa argentina algo fundamental como es la capacitación y la educación. Pero a eso vamos a llegar. Gracias por permitirme esto. Pero un hombre tan activo, cuando era un pibe, 18 años un pibe, que salió a lucharla solito, vivir solo, pero fuera de cámaras me has dicho que de alguna manera, pienso yo, si no es así dime, hay un sostén a esa hiperactividad de Carlos, que es el amor de tu vida, tu esposa. Sí, correcto. Cecilia, nos casamos coincide cuando yo comencé a estar en esta empresa, Tomás Hermanos, coincide con el año del casamiento. Empecé en enero del 87 y en septiembre nos casamos con Cecilia, que es abogada, que es bien porteña y que en el año 89, cuando nace nuestro primer hijo, le dije, bueno, tengo que estar a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en una ciudad de 18 o 20 mil habitantes, con algunos problemas estructurales de inundación en ese momento. Le digo, pero hay que estar allá si queremos jugarnos a tener un proyecto desde el punto de vista empresario, económico. Bueno, y ahí fue donde dijo, sí, por supuesto, y nos vinimos a vivir a la ciudad de Carlos Casares. Mira vos. Y me has dicho fuera de cámaras también, o en esta charlita, ya ingresamos en el tema empresarial, Carlos, me has dicho que, bueno, hay un fruto de ese gran amor con Cecilia, que son tus hijos. Has dicho algo así como 3 hijos. ¿Cómo se llaman? Sí, el mayor es Juan, que nació en el año 89, tiene 33 años, es licenciado en Administración de Empresa y está trabajando, hoy es un gerente acá de la compañía. Tuvo la suerte de trabajar en 2 empresas más antes de venir a trabajar con nosotros. Después está Carmen Borla, que tiene 30 años, nació en el 92, vive en Nueva York hace 10 años, se fue a estudiar comedia musical, es cantante y actriz, así que paso el chivo y es simplemente Borla Carmen o Carmen Borla en YouTube, en todas las plataformas de música se la puede ver. Estudió allá, vive allá y es una persona maravillosa con una pasión por el arte. Y después la más pequeña, Clara Borla, que acaba de recibirse de psicóloga en la Universidad de Buenos Aires y está preparando su tesis y se vino a Casares, donde nacieron, o sea, donde vivieron toda su infancia, se vino a ayudar acá a trabajar la parte de recursos humanos durante la mañana y la tarde trabaja sobre su tesis. Pienso, Carlos, que como tengo una hija mujer, con las chicas a veces los padres se entienden con la mirada, ¿o no? Sí, qué sé yo, debe haber algunas tendencias, pero yo generalmente me entiendo muy bien con los 3. O sea, tengo una buena... Tal vez el ejercicio de estar siempre trabajando in company con la gente de la empresa o con la gente, nuestros clientes, que es una de las patas fundamentales del negocio. Nada, y mi estilo me llevo bien. Te aclaro que de repente uno tiene la mirada desde su lado, ¿no? Con mi mujer tienen una comunicación tal vez mucho mejor que conmigo, y más las mujeres contando sus cuitas. Y tal vez para la flexibilidad de las cosas de la vida, yo hago el papel que hacía mi madre en mi casa. Como que soy el más permisivo, el más tolerante, y mi mujer es como corresponde y como se necesita, es la gran consejera. Yo también lo soy, ¿no? Pero ella creo que
tiene sabidurías que yo no tengo. Qué lindo. Bueno, a ver, ese joven contador que eras, Carlos, que ingresa a Tomás Hermanos, fuera de cámaras me has dicho algo hermoso de Tomás, y porque yo te dije, sin estudiar mucho tu vida empresarial, noté que Llorente ingresa uno de los Tomás creo, uno de los Tomás, vos me vas a decir cuál, porque después, como 20 años después, ingresan los otros dos hermanos, ingresan como vos y terminan, Tomás, siendo los dueños de la empresa, creando una nueva empresa que tiene ya más de 100 años, ¿no? Pero después ingresás vos con Tomás, en Tomás Hermanos, y pasa lo mismo. Siendo vos un joven contador, pasás a ser hoy el presidente de la empresa que has hecho crecer muchísimo. Contame esa historia. Esta empresa tiene sus orígenes en una casa de ramos generales, ahí por los años 1880, 1890, en esa época estaba, obviamente el ferrocarril estaba avanzando en toda esta geografía, y las casas de ramos generales cumplían un papel obviamente muy importante porque todos la gente que vive en la parte urbana como en la parte rural, que era mucho mayor a la que hoy viven, se acercaban acá a la ciudad, al poblado, y se abastecían. Esta familia Llorente, que tuvo algunos miembros de esa familia ocupando cargos políticos y en bancos importantes, en algún momento llegan los Tomás, que eran inmigrantes asturianos, por esas cosas de la vida, a mediados del siglo pasado. Estaba la costumbre de aquellos que, digamos, se distinguían por el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, y por sus habilidades y sus capacidades, la posibilidad de habilitarlos. Entonces estaba el famoso concepto de ir habilitando, que tenía obviamente el líder de los Llorente a esta familia, hasta que por un problema, no problema, sino por la misma evolución de las familias, los Tomás ocupan el espacio de liderazgo de la compañía y toman la mayoría accionaria, la cual uno de esos inmigrantes se retira a los 60 y pico de años y deja en manos durante 20 años de dos accionistas minoritarios la compañía, hasta que aparece Raúl Tomás, que es el hijo de estos inmigrantes, con el cual yo trabajaba profesionalmente a los 24, 25 años en cosas nada que ver con el sector agropecuario, pero bueno, fuimos teniendo una relación, él conociéndome profesionalmente y humanamente, así como yo a él también, y él tenía la carga de tener una empresa que tenía su nombre, su padre estaba retirado, los accionistas minoritarios estaban envejeciendo y había que tomar una decisión de hacer algo con la compañía año 87. Y ahí es donde me dice, Carlos, ¿por qué no te vas por unos meses a Casares y ordenás la empresa, y después la seguís manejando desde Buenos Aires? Como te comentaba, yo estaba con planes de casarnos con Cecilia, y bueno, el 87 de 3 o 4 meses se convirtieron en 35 años de estar acá al mando de la compañía y bueno, y casi viviendo en Casares. Te diría que el 70-80% del tiempo. En su momento era el 100%. Bien, también, pero me dijiste algo fuera de cámara que, si te parece bien, me encantaría que lo repitas, que está ese hombre. Evidentemente lo has querido y te ha querido mucho. Raúl Tomás, así como te conté que el padre fue uno de los inmigrantes asturianos que llegó y dormía en el mostrador de la Casa de Ramos Generales y fue ganando el espacio, el liderazgo, la capacidad, el esfuerzo, logra tener un control de la compañía y después se la delega a socios minoritarios que con el tiempo ellos no logran profesionalizar a la empresa, y el hijo, Raúl Tomás, es donde a mí me convoca y me dice, venite que tenés que revisar la empresa que es de la familia, pero yo
Él estaba con ocupaciones de otra índole en otro sector y no podía dejarlas porque es muy importante. Raúl, 20 años más grande que yo, economista, contador, un tipo exquisito desde el punto de vista de su capacidad de empatía, su capacidad de comunicación, su formación. Él había estudiado en Francia, había trabajado en Europa, o sea, una persona que no se había dedicado al negocio familiar, pero sí había desarrollado su negocio, digamos, su vida profesional. Entonces me hace el convite este que te digo. ¿Qué pasa con Raúl? Raúl era mi cable a tierra, porque yo con 27 años vine en una época difícil, había habido excesos de agua era el segundo año 87, cortados caminos, pérdida de producción, y teníamos que, en ese momento, para dimensionar, la empresa tenía 54 personas, y yo tuve que tomar la decisión de achicarla a la mitad, o sea que no era mi llegada acá no fue una alegría para la gente. Tuve que desvincular a 27 personas y lo cuento con mucha tristeza porque en ese momento, aparte con inundación y demás, las posibilidades laborales eran difíciles. Por suerte hoy somos 270. Esto lo digo porque hasta parece loco, ¿no? Pero se multiplicó por 10 la cantidad de gente que pudimos dar, pudimos tomar un camino. Obviamente desde el año 87 hasta hoy, no todo fue un sendero de rosas. Obviamente, imagínate que, claro, hubo inundaciones, hubo falta de agua, hubo precios malos, hubo altas tasas de interés, hubo devaluaciones. En esta Argentina tan galopante, si se quiere, pero que realmente no podemos quejarnos porque todo lo que hicimos y todo lo que creamos y todo lo que, y me voy a nivel personal, lo que yo logré en mi vida, arranqué con una VIC. Yo no tuve ni la suerte ni la no suerte, simplemente no tuve, mis padres eran clase media, que a mi hermana y a mí nos dejaron unos pequeños departamentos y punto, y el resto fue resultado del esfuerzo, la suerte, el tener buenos equipos. Pero bueno, ese señor Raúl Tomás fue el que me dio la oportunidad y se jugó, en definitiva, a que yo lidere la empresa con mis subidas y bajadas, porque un muchacho de 27 años, que por más que trabajaba de muy joven, arranqué a los 20 años, te das cuenta que lidiar con situaciones que te acabo de nombrar, o sea, a nivel personal y encarando una familia, viviendo en una localidad nueva y en un sector y en un país que con sus buenas y sus malas, bueno, nada, uno no siempre tenía la mejor fortaleza o el equilibrio necesario para encarar cada momento. Él me permitía, sin estar laburando codo a codo, en las charlas y cuando nos juntábamos a cenar, encontrar el punto de equilibrio y un poco coachearme, como se dice ahora, para resetearme y seguir empujando el carro. Claro, te tenía como un hijo, Carlos. Y te diría que sí, para mí era el hermano mayor. Llegaba a hablar de todas las cosas de la vida, no solamente del trabajo. ¿Viste cómo es esto? La vida está llena de cosas, ¿no? La vida está llena de cosas. Bueno, esas 20 y pico de personas que te tocó porque la situación y los vaivenes de la economía de nuestro país, tan difícil para crecer, y vos lo lograste, hoy son 270 personas. Tuviste, siendo un muchachito, que tomar decisiones favorables para la empresa porque hoy le das trabajo y cuando descansás, supongo, esa hermosa tarea de generar y dar trabajo. Pero, Carlos, vamos a que me cuentes la historia, porque te empezaste a diversificar. Contame todo lo que hacen en la empresa, lo que hicieron, hasta llegar, entre otras cosas que a mí me parecen sumamente ejemplares, que es la capacitación, la formación, la orientación, el estímulo para nuestros jóvenes. A ver, contame esa historia.
primero quiero dejar un mensaje a los jóvenes que siempre se habla de que la solución en Argentina es no estar en Argentina para los jóvenes, y yo opino todo lo contrario. A pesar de que tengo una hija que antes de empezar a su mundo laboral se fue a vivir por un problema de pasión por el arte. Es un artista. En otro país. Sí, y canta, y bueno, ella quería estar en ese lugar y se ganó una beca, entonces, pero yo siempre le digo a los chicos que, o por lo menos no podemos quejarnos, y menos adelante de los chicos, y menos a las personas que tuvimos la suerte de poder hacer cosas, ni fugarnos al país de al lado para ver si pagamos menos impuestos. Yo sé que es muy triste ver la Argentina rodeada de violencia y de marginación y de pobreza, y también sé que tenemos a veces administradores públicos que no están a la altura de las circunstancias, ni en los valores, ni en las capacidades de liderazgo, pero yo no puedo, a pesar de que ya llevo 35 años, como te digo, en esta empresa, pero arranqué hace 42 a trabajar. Argentina, y acá hay un montón de chicos, y ahora te voy a contar un poquito lo que vos me decías. Hay un montón de chicos que les va muy bien, algunos con la posibilidad de haber tenido un título de grado y otros no, pero tienen capacidad de evolucionar. Yo cuando vengo acá, como te contaba, tuve que hacer esa reducción porque tenía que llegar a que la empresa tenga fibra y no grasa, y necesitábamos hacerla. No teníamos problemas gravísimos, pero sí tenemos problemas en todos los sectores. No hay un problema de fondo, pero sí había que ordenar. Esos años, en los años 90, tenemos que recordar que la tasa de interés a nivel internacional era alta. Imagínate lo que era a nivel local. El valor de los commodities, a pesar de que vivimos un periodo sin retenciones de los commodities agropecuarios, eran bajos, o sea, los valores de los commodities eran muy bajos, y si además tenías problemas de producción en la zona donde vos estabas, eso hacía que el cóctel era difícil de administrar. Así fuimos transcurriendo los años 90, hubo un año muy bueno por una seca que tuvo los Estados Unidos, pero fue pasajero. Al siguiente año la oferta volvió a satisfacer la demanda y los precios volvieron a bajar. Ese espejismo hizo que muchos nos entusiasmásemos y empezásemos a ampliar, a hacer inversiones, la cual yo fui uno de ellos. Por suerte los pudimos llevar todo adelante, y a fines de los 99, antes de salir de la convertibilidad del año 2001, yo me acerco a una persona que había conocido, que trabajaba en una compañía muy importante del sector agropecuario y que se había alejado y había puesto una consultora. Esa persona, que hoy es un gran amigo, y te estoy hablando ya de hace más de 20 años o 20 años, le pido que me dé una mano porque necesitaba coachearme con alguien más que no sea mi amigo Raúl Tomás y socio Raúl Tomás. Esa persona muy conocedora del sector, acordémonos que Raúl no estaba específicamente sus tareas profesionales en el sector agropecuario. Con él logro lo que me hacía falta, más finito, para hacer un cambio de tendencia dentro de la compañía, y fue otra vez un año de ajuste y un año de incorporar gente. Yo a todo esto ya tenía mis 40, o estaba por ahí, o 39 o 40 años. Fue un momento de mucha presión sobre mí porque la convertibilidad hacía muy rígido el negocio, empezaba a haber problemas de confianza a nivel económico, o sea, se había puesto difícil, muy tensa el sector. Los precios seguían muy bajos. Bueno, la situación es que antes de salir de la convertibilidad, yo empiezo a incorporar equipos, o 2 o 3 profesionales, de las cuales buscamos personas que tuviesen entre 10 y 15 años más jóvenes que yo y sean talentosos. Con esa persona que te digo que tiene una consultora,
trajo a una persona especializada en la parte de recruiting, de recursos humanos, y con ella fuimos buscando a esas personas para liderar un cambio y empezar a hacer una expansión de la compañía, o sea, digamos, en círculos concéntricos sobre la localidad de Carlos Casares, abrir sucursales, hacer plantas de silos nuevas, bueno, hacer toda una planificación a 10 años, y la idea era que yo con 40 años y ellos con 30, yo todavía tenía mis 20 años de crecimiento desde el punto de vista, y yo podía transferirle todo mi conocimiento y crecer con ellos mismos, con ellos. O sea, el famoso tema de la curva, uno cuando llega a los 60 empieza a aplanarse la capacidad te diría, de asombro, y a pesar de que todos los días se aprende algo, obviamente no es la avidez del aprendizaje que uno tiene a los 40 años, y además por tener más años uno ya ha vivido más momentos. Y todo eso transferírselo a estos jóvenes, que hoy uno de ellos es mi socio, mi mano derecha. Uno de ellos se fue hace poco, pero tuvo casi 20 años en la compañía. En su momento hubo otros profesionales que entraron y también hicieron su paso, y hoy son profesionales independientes, y la cual se han formado acá. Y bueno, y así como te decía que fuimos creciendo y hubo personas específicamente importantes a mi lado, también los hubo en todas las áreas de la empresa, porque al empezar a crecer empezás a demandar gente y estás haciendo todo el día búsqueda. De hecho, hoy está sucediendo eso. Hoy estamos haciendo búsquedas en todos los sectores, en la parte de operaciones, en la parte de administración, en la parte comercial, en la parte de logística. O sea, por suerte, bueno, hay trabajo en esta Argentina, que a pesar de lo difícil que es, y tener una seca, que es un elemento que yo nunca lo había visto, hoy es una situación muy particular, es una situación particular para el sector agropecuario, que vamos a ver cómo se desarrolla durante el año, todo lo que queda del 22, y el fruto de ese trabajo que lo vamos a ver en el 23. Y así que, sintetizándote, hoy Tomás Hermanos es una empresa que comercializa granos y oleaginosos por más de 1.300.000 toneladas. Vendemos insumos agropecuarios que son fitosanitarios, fertilizantes, semilla, y después hacemos siembra en campos de terceros. O sea, nosotros sembramos cerca de 35 o 40.000 hectáreas, de las cuales un 70% trabajamos en forma asociativa con los dueños de la tierra, con un concepto de sustentabilidad y del famoso win-win. Cuando el año viene muy bueno, el dueño del campo se lleva más que un buen alquiler, y cuando el año viene muy malo, el que trabaja el campo, hace el desarrollo tecnológico e invierte los insumos para lograr el fruto, bueno, cuando viene un año malo te genera colchones y no perdés el capital de trabajo, y los dos logran los objetivos. Uno, hacer cultivos, y el otro, hacer cultivos, tener una renta y cuidar su tierra. Pero bueno, ya me fui casi como que te llevé, te hice un panorama muy, muy amplio. No, muy interesante, porque lo que no se diga acá va a aparecer en un documental, como te lo dije, fuera de cámaras, con una locución de primera línea, con un guión, con algo interesante para que la gente, si quedó algo por no se conoce, ahí se va a conocer todo. Pero insisto en esto. Cuando se cae la Unión Soviética, Carlos, Finlandia tenía un solo mercado cautivo, que era la Unión Soviética. Eso le trajo un gravísimo problema en ese entonces, llegando a tener 23-24% de desocupados. ¿Te imaginas? Acá desocupados algo comen en estos lares, ¿no? En nuestra tierra. Imagínate hielo, ibas a comer hielo. Con lo poquito que tenían los finlandeses de ese entonces, la dirigencia dedicó a capacitar a su gente. El 50% del capital que tenía el Estado a capacitar a su gente. Vos tienes la visión
Yo te decía también que, fuera de cámaras, que educar también es una cuestión empresaria en el mundo, donde hay creatividad, inteligencia, visión. Vos lo haces con tu empresa, con 40 escuelas técnicas. De eso me hablas un poquito y después vamos a ver cómo seguimos. Te cuento de esta segunda parte de mi, digamos, de mi liderazgo en la compañía, y que viene todo este recambio generacional, toda esta gente joven. El primero que tenía que ir a la escuela de nuevo era yo. O sea, entonces ahí hago un posgrado en una universidad muy conocida en Argentina y hago determinados cursos focalizados, guiado por la persona esta que me coachaba y me dice, bueno, y vos tenés que hacerte cursos especiales de negociación, cursos especiales de administración de recursos humanos. Bueno, un posgrado, no digo que era un máster, pero fue un posgrado de 6-7 meses, bastante interesante. Bueno, así que el primero que tenía que abrir la cabeza otra vez y los libros era yo. A partir de eso, y cuando vino esta gente joven, empezaron a surgir muchas ideas, porque yo siempre dije que todos este equipo que se fue armando son tipos muy atractivos y con capacidades altas, muy altas. Y a partir de eso y de ese cambio de ideas empezó a surgir el concepto de la participación en determinados, en el tema de formación y educación. Entonces, después de que el número uno que fui yo y que soy yo fue a la escuela, también fueron algunos de ellos a hacer alguna maestría, y empezamos a pensar en todo el trabajo de formación para adentro. Para adentro significa dar cursos de especialización, herramientas de escritorio, o sea, empezar a capacitar a nuestra gente, que no todos venían con las herramientas, y generamos determinados programas dentro de la compañía para fortalecerlos. Y después empezamos a mirar un poquito qué hacer para las comunidades sobre las cuales trabajamos y estamos relacionados. Entonces, uno de los puntos fue el tema educativo. Vos sabés muy bien que cuando empezás a tener una empresa con tantos años, conocida, que ha tenido sus momentos espectaculares y sus momentos no tan espectaculares, pero generalmente sos un referente para tratar de ir a buscar financiación para determinadas emprendimientos de todo tipo, deportivos, educativos, sociales, la peña del asado, qué sé yo, todo el mundo está viendo como que le podés sacar algo a la empresa. Entonces teníamos que focalizarnos, de decir, bueno, nuestro presupuesto y nuestros recursos y nuestros esfuerzos de nuestra gente, vamos a focalizarlo en el tema educativo. Más allá de el dentro de la compañía, empezar a hacerlo afuera. Entonces ahí generamos dos proyectos, que en realidad la idea central era darle algo a las comunidades y que además eso sea liderada por nuestra gente. Entonces el primer proyecto que se pensó fue Sembrando Futuros, que esto eran equipos, que es todo voluntario dentro de la compañía, en la cual vos los invitabas con un programa de acercarse, nosotros, los chicos del equipo nuestro, acercarse a alguna escuela, obviamente prepactado todo esto, y pasar un día enseñándole y transmitiéndole temas del sector agropecuario Hermosos. A los chicos de primaria. Hermoso. Y además colaborar con algún trabajo en particular, una pintada, una reparación, o sea, dejar algo material y algo intangible. Bueno, ese fue el primer programa que después, obviamente, con la pandemia lo tuvimos que suspender. El otro programa, nosotros acá, muy cerca de la Casa Central, en Carlos Casares, tenemos un campo que no es nuestro, lo alquilamos, un contrato a largo plazo, es un pequeño campo, 50 hectáreas, en la cual lo llamamos CTT, Campo Tecnológico Tomás. ¿Cuál fue la idea? Acordate que una de las tres patas de nuestro negocio, la comercialización de grano, insumos y la producción propia, en la producción propia hay un equipo de ingenieros agrónomos
muy lindo equipos, jóvenes, empujadores, en la cual les proponemos que hagamos un lugar, un espacio que sea nuestro y que en ese lugar traigamos todas las novedades que el sector va desarrollando año a año, invitando a las empresas. No es un campo experimental, es un campo en donde se aplica tecnologías y buenas prácticas de agricultura. Entonces, eso se hizo hace ya 4 o 5 años y empezamos a hacer jornadas abiertas para la comunidad, clientes, profesionales de la zona. Después de la primera experiencia surgió, ¿y qué pasa si no hacemos el CTT joven, el campo tecnológico Tomás, pero para jóvenes? Esto fue un año antes de la pandemia y dijimos, bueno, si sale bien, lo vamos a hacer cada 2 años porque requiere un esfuerzo muy grande logístico, requiere o sea, que toda la gente, acordate que siempre acá no es que uno va y contrata un llave en mano para atender a los jóvenes que vinieron. La primera vez que lo hicimos fue un día y vinieron 650, 700 chicos. Y esto fue, te decía, 2 años antes de la pandemia. Y bueno, y lo llevamos adelante. Tuvo una repercusión muy fuerte a nivel educativo, y te voy a contar un poco el concepto general. El concepto general son chicos de distintas escuelas, técnicas como no técnicas, con la idea de último año del secundario y el anteúltimo año del secundario, en la cual se les cursa una invitación y se les ofrece un día, una mañana y una tarde, porque decíamos turno mañana, turno tarde, se les va a mostrar todas las últimas actividades, innovaciones que tiene el sector agropecuario, para que vean que el sector agropecuario es tecnología, es innovación, es buenas prácticas, que se está pensando en el medio ambiente, que hay formas de trabajar la tierra y formas de aplicar los productos en forma controlada, que hay legislación, que hay determinados encuadres, que no necesariamente tenés que estar arriba de un caballo corriendo una vaca, ni estar arriba de un tractor quemándote los hombros, porque hoy los tractores tienen piloto automáticos. Hicimos una muestra dinámica en la cual vos ves un tractor que obviamente podría ir atrás de una sembradora, una fertilizadora o lo que fuese, y el piloto va tomando mate y saludando a los chicos, porque está todo programado y tiene una precisión enorme, mucho más que la del hombre. Y todo esto es tecnología, y por eso los chicos, si les gusta sistema, les gusta la programación, acá encuentran trabajo. Si les gusta el cuidado del buen ambiente, administrar buenas prácticas agropecuarias, también se encuentra el lugar. Por supuesto que si les gusta la parte financiera, también, administrativa. O sea, el sector tiene demanda un montón. Entonces, ¿cuál es el objetivo? A pesar de que vos decís, bueno, pero los chicos que viven en las ciudades, en las ciudades que están relacionadas con el sector agropecuario, conocen mucho de campo. Y no es así, porque no todos los chicos que están en las ciudades de 20, 30, 40, 50 mil habitantes, están relacionadas con el campo, porque si el padre tiene campo o alquila campo o es un contratista, si le gusta lo va a acompañar al padre al campo y va a ver todo eso. Pero sabemos muy bien que los adolescentes a veces están pensando, como corresponde en esa época, tener otros programas. Entonces la idea de esto es decir, bueno, mostrémosle un día y invitamos empresas que son las que llevan adelante todas estas herramientas, invitémoslos y dejémosle una semillita a cada uno para que piensen, aquellos que tienen posibilidad de hacer una carrera de grado, que tienen un montón de alternativas en los lugares donde viven. Maravilloso. O aquellos que no tienen la posibilidad de hacer una carrera de grado, que piensen que en este sector y con algunas capacitaciones tranquilamente pueden desarrollarse laboralmente. Si por supuesto se van a estudiar y después se van a otro lado, bárbaro, pero que en estos lugares chicos a veces hay mucha necesidad y mucha demanda
de jóvenes para que se comprometan con el proyecto. Maravilloso, realmente maravilloso. Carlos, felicitaciones. Hace muchos años que decimos, sin educación, sin ciencia, sin tecnología, hoy con la robótica, la automatización, la informática, no podemos generar trabajo. Tú lo haces, amigo mío. Mira, por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Dios quiera, permita darte un abrazo personalmente, conocer al amor de tu vida, Cecilia, pasar algo de tu hija, la artista, una hija artista, nada menos. Di algunas cositas que este periodista no te ha preguntado, te falta decir, pero inmediatamente con tu anuencia vamos a presentar un documental de todos tus emprendimientos. Y también te pregunto, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta charlita, este diálogo que me has permitido? Nada, muy divertido, porque realmente el hecho de que tengas que contar cosas de tu vida y como vos bien dijiste, atrás de cualquier empresa más menos exitosa o cualquier trabajador o cualquiera de los que están dentro de esta organización, hay una vida, hay una familia, hay un mundo, hay un montón de amigos. Entonces, está bueno que acá no hay genios. Yo no creo en los genios y los los que creen que todo lo pueden saber. O sea, realmente yo creo muchísimo en los equipos y mucho en la confianza de la gente. Para mí el tema, yo siempre digo, mira, te voy a contar algo. Bueno, me encantó la nota, si es por eso me encantó, pero te voy a dejar otro mensaje que siempre se lo digo a los jóvenes, y más cuando hacía el recruiting, o sea, yo estaba en las charlas de las primeras entrevistas con los jóvenes. Cuando confirmamos a alguien para que ingrese, yo le decía, mira, yo te doy el vaso, este vaso te lo doy lleno de confianza. Tomá, te lo doy a vos. Jorge, lo único que te pido es que no le saques una gota. No tenés que demostrarme la confianza, ya la tenés. Lo único que no le saques ninguna gota. Entonces yo me daba vuelta y confiaba plenamente en él. Tuve mis decepciones, ¿no? Pero te diría que el 70, 80% o 90% la pegué. Porque no me tuve que hacer el desgaste de probar si era confiable o no, sino que me jugué a dársela por percepción, por lo que fuese. Pero para mí eso es fundamental, y en la vida es fundamental eso, si no, es imposible crecer. Si vos no tenés la posibilidad de delegar confianza en el desarrollo de la familia o de una empresa, vas a hacer lo que te da tus capacidades personales, si no es imposible. Amigas y amigos de toda la República Argentina, les presento con inmenso placer un empresario argentino, constructor de una hermosa familia, constructor de una empresa, un hombre con sentido de comunidad, como lo han podido apreciar, y fundamentalmente con esa misión que pareciera haberle dado la vida de apostar a la educación. Y ha hablado bastante de una palabra que en estos tiempos vengo escuchando de algunas personas como él, que es la palabra confianza. Confianza tan necesaria entre los miembros de una comunidad para el crecimiento de la misma. Reitero, una empresa, un hombre, ejemplo por seguir. Atención, país. Tomás es una empresa que hace honor a la palabra y a la confianza. Nació como cualquier otro típico almacén de ramos generales de nuestro país y evolucionó. Es una firma argentina consciente de sus desafíos y oportunidades. Su mejor plan de negocios es la reinversión de utilidades en prestación de servicios para sus clientes. Propone negocios de siembras asociadas a largo plazo, con alta tecnificación y excelentes resultados. Su sistema de trabajo colaborativo garantiza resultados económicos, sociales y ambientales. Está certificada en los más elevados estándares de calidad y sustentabilidad. Es líder en multiservicios para el agro y se especializa en dar respuestas a medida para cada uno de sus clientes.
Comercializa granos con el mejor respaldo financiero. Provee insumos de marcas líderes. Cuenta con logística y asesora en negocios. Esa es su concepción del multiservicio. Dispone de una red estratégica de plantas y oficinas comerciales ubicadas en el centro productivo de la Argentina. Incorpora los desafíos tecnológicos y capacita a las próximas generaciones. El Campo Tecnológico Tomás es un espacio especialmente pensado para experimentar la tecnología aplicada a la agricultura, capacitar en prácticas sustentables y establecer modelos de aprendizajes para nuestros jóvenes. El proyecto CTT propone un permanente intercambio entre el sector y las comunidades desde 3 principios fundacionales: innovación, sostenibilidad y educación. Inaugurada en 2018, la Expo CTT Joven nació como una iniciativa para acercar a los estudiantes de los años finales de la escuela secundaria los últimos adelantos tecnológicos para producir en forma sustentable desde lo social, económico y medioambiental, potenciando a su vez la profesionalización de los jóvenes en sus lugares de pertenencia. Bajo el lema Innovando Futuro, la edición 2022 de la Expo CTT Joven reunió a más de 1.500 alumnos de 40 escuelas secundarias de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe en 2 jornadas de capacitación. Tomás es una familia que trascendió el apellido y se multiplica en cada uno de sus integrantes. Una empresa 100% argentina dedicada a la comercialización de alimentos de calidad para el mundo. Tomás, líder en multiservicios para el agro. Siempre miramos más allá.